Ahí está, estamos grabando, así arrancamos con la clase. David, me decías que tenías un problema con el ejercicio de monopolio. ¿Querés contarme qué te generó dudas? No, me quedó la duda si se lo había desarrollado bien, o sea, tenía el doble eje pendiente, entonces cuando intersectaba el eje de las abscisas, me daba 900. Perfecto, perfecto. Sí, eso es lo que daba, acá tengo el ejercicio, eso es lo que daba, así que ibas bien rumbeado. Bueno, tenías la función de la demanda, el ingreso marginal cortaba al eje de las abscisas por la mitad del valor del corte del eje de la curva de la demanda, así que la curva de la demanda era 1800 y el ingreso marginal cortaba en 900, así que estabas rumbeado. No sé cómo habrá seguido con el resto del ejercicio, pero iba bien. El resto del ejercicio me salió de que, bueno, es que no me acuerdo los valores, pero cuál era el precio que debería cobrar para hacer el óptimo, no me acuerdo si era 50, era 50 y algo el original. Antes de que sigas, ya vamos a ver si armamos una especie de muestra de los ejercicios. Estamos viendo si hacemos alguna clase por ahí presencial, también podría ser, para que bueno, podamos resolver juntos el parcial o el recuperatorio. Eh, pero si vamos así punto por punto y vamos por todo el examen, vamos a estar acá un rato largo. Pero sí, ibas bien rumbeado. Si pudiste de alguna manera detectar, graficar la función de la demanda, después pudiste graficar el ingreso marginal, recordar siempre que en el punto en donde el ingreso marginal corta al costo marginal, eso te define el nivel de producción, después subís, desde ahí subís hasta el nivel, hasta la curva de demanda y de esa forma determinás el precio de equilibrio al cual el productor va a vender el producto, el monopolista. Así que si más o menos fuiste por ahí, anduviste bien seguro. Y bueno, y si aprobaste, seguramente también. Hay algo que esté apareciendo acá en el chat, con mucha información. No sé qué será. Gente hablando en inglés. Pero bueno, ya veremos. Lili, vos me habías mandado un mensaje, un mail, que no habías podido venir a rendir, ¿verdad? Sí, así me pasó a mí. Primero, o sea, no pude en los parciales, y bueno, dejé para hacerlos en el recuperatorio, pero bueno, también por otras cuestiones, no pude ir el 19, así que bueno, pero la fui siguiendo siempre a la materia, y bueno, intento rendirla ahora en diciembre. Pero bueno, voy a tener que pasar primero el práctico para después pasar el oral y eso. No, yo me miré todas varias veces las clases y también leí el material. Lo que pasa es que lo que te comentaba era eso, había 2 videitos que se cortaron en una parte y no me acuerdo ahora exacto en qué era, yo lo había anotado y digo, quizás sea lo más importante, pero era el video, uno era el de restricción presupuestaria y el otro era el de costo de producción, pero no me acuerdo exacto el de producción en qué partecita. Yo en general entiendo todos los conceptos, lo que se me hace un poco de lío analizarlo es de dónde provienen de las fórmulas de matemática, digamos, eso me pasa. Así que, bueno, para el análisis, más que nada, para eso, de dónde de sacar las fórmulas. Pero bueno, lo que voy a hacer es un poquito más de ejercicios, a ver si me salen, y en todo caso te los voy pasando. Dale. Fíjate, con respecto al práctico, guíate mucho con los módulos.
Ahí están en los módulos, está muy parecido a lo que se toma en los exámenes. ¿Está? Los Así que exámenes. son ejercicios que vos tenés que de alguna manera ir siguiendo, ir repasando. Y después, todo lo que vos no alcances a entender con la lectura del módulo, anda al libro que ahí se explaya un poquito más y por ahí vas a tener alguna formulita extra o vas a tener algún datito extra que te va a ayudar. Pero en el módulo está la parte práctica bien puntual a lo que nosotros necesitamos o queremos que ustedes sepan, digamos. Claro, sí, yo los estuve viendo y leyendo y tratando de ir haciendo, algunos hice, ir haciendo eso a través y leyendo el material. Se me pierde por ahí cuando viene el despeje de la fórmula y como no soy de estudiar de memoria, no me acuerdo, por ejemplo, digo, no, yo no me quiero estudiar esta fórmula de memoria, o sea, por ahí la fórmula de memoria no, me gusta saber de dónde viene. Perfecto. Sí, sí, hay algunas formulitas que vas a tener que aprender. De todas maneras, bueno, todo lo que tiene que ver con despejes y esas cosas es, por ahora, en este nivel de la micro, lo hacemos muy básico, así que viene un poquito de la matemática también. Claro. No es más que un despeje de un término de un lado hacia el otro, una suma que pasa como resta, una multiplicación que pasa como división. No te pedimos nada de derivadas, no te pedimos nada de ese tipo de cosas, así que no te compliques con eso. ¿Eh? Ah, bárbaro, no van derivadas, todo eso para las para leer los gráficos, porque bueno, a lo mejor yo me estoy haciendo más Claro, mundo de lo que está. Bueno, claro. En práctica no te vamos a pedir nunca una derivada, pero sí en la fórmula analítica, cuando vos la estudias, vas a ver la derivada y vas a decir, bueno, el costo marginal es la derivada de la función de costo en el punto. Bueno, todo eso, digamos, desde lo teórico lo tenés que saber, pero en lo práctico no te vamos a pedir la derivada del costo total, sino que directamente te vamos a dar el datito para que vos lo sumes o lo restes o lo multipliques y encuentres de alguna manera el costo marginal o el ingreso marginal. es decir, el costo marginal es la derivada del costo total. ¿Eso qué significa? Que viene de ahí, digamos. Eso significa, es la derivada, algo así era. Exacto. Todo lo que sea, cuando vos veas un concepto que tiene la palabra marginal, implica una unidad extra. O sea, ¿qué es lo que pasa Sí, con una unidad sí. extra de lo que estamos analizando? Entonces, si vos estás analizando un costo total, es decir, bueno, ¿qué pasa si agrego una unidad extra del factor variable, por decirte trabajo? ¿Qué pasa si Sí. agrego una unidad extra de trabajo? Entonces ahí vas a ver cuál es el efecto que tiene en el costo total y ahí entonces ese efecto chiquito que tuvo el agregar una unidad adicional es a lo que hacemos referencia con marginal. ¿Está? Y al mismo Sí, sí. tiempo, matemáticamente la marginalidad se encuentra con la derivada, porque la Ah, derivada ahí. es ese movimiento chiquito y ese efecto chiquito que genera en la función el agregar una unidad adicional de algo. ¿Está? Dale, dale. Sí, sí, yo entendía el concepto de que era marginal, el costo marginal era agregar una unidad adicional, entonces la diferencia medida con la variable, todo eso cambiaba. O sea, cuando me decía, bueno, pero es la derivada que, yo digo, ¿a qué se refiere? Es lo mismo en definitiva, nada más que, claro, Es la ahí forma está. analítica de expresar ese concepto que por ahí es medio abstracto, pero que... Y es todo muy nuevo, marginal, derivada, son todas cosas muy nuevas, pero cuando las empezás a relacionar, se hace un poquito más fácil, más sencillo. Dale, dale. Vamos a seguir teniendo algunas consultas o no? Sí, hasta el segundo llamado es el 14 de diciembre, así que hasta el 14, y no sé si alguna más, creo que no, pero hasta el 14 vamos a tener las mismas clases de consulta, lunes y jueves. Los martes creo que ya no, porque ya teóricos no vamos a dar, así Claro. que los jueves clase de consulta vamos a estar. Bueno, entonces voy a estar, porque mi idea es el 14, si llego. Así Bueno, que voy a estar. traten de venir con dudas puntuales, entonces Claro,
Entonces, si hay algo que no entienden, lo podemos ver en la clase o dejar pendiente para la próxima clase, y cosa de que no se queden con ninguna duda antes de rendir. Bueno. Hola, profe. Tengo una duda. Sí. En el caso de los que rendimos regular, vi que habían puesto que, o sea, no teníamos que preguntar, nos iban a preguntar, digo, no teníamos que preparar un tema. ¿Cómo es en ese caso? Porque por lo general siempre nos hacen preparar un tema y después nos preguntan. El examen va a ser, bueno, es oral y te van a hacer preguntas sobre toda la materia. No es que te van a preguntar toda la materia, sino que van a elegir un temita de cada unidad o un temita cada 2 unidades. Entonces, la idea, lo que nosotros intentamos llevarnos de ustedes es que ustedes entiendan la materia. Entonces, que cuando nos metamos en la parte de demanda del mercado del consumidor, ustedes entiendan a lo que hacemos referencia. Cuando nos metamos en el mercado de la producción, de los gerentes, ustedes entienden lo que hacemos referencia, que es un concepto de una curva de frontera de posibilidades de producción, cómo es un mercado monopólico, cuál es la diferencia entre un mercado monopólico, un mercado de competencia perfecta, un oligopólico. No nos vamos a meter en detalles muy puntuales, muy punzantes, pero sí necesitamos saber de alguna manera o llevarnos nosotros la idea de que ustedes conocen o entienden la materia, ¿no? Bien, gracias. Y otra pregunta. Sí. ¿No pueden subir la resolución del parcial para ver qué errores tuvimos? Porque ya como que es el martes muy próximo para rendir. Sí. No podemos subirla porque, a ver, en presencialidad los exámenes se muestran, en presencialidad, o sea, antes los exámenes se mostraban en el cubículo y el alumno no se los puede llevar los exámenes porque no se puede. Entonces, ahora en virtualidad tampoco podemos hacer eso. No podemos subir los exámenes y para que ustedes los tengan porque no sería del todo, no sé, ético o no sé cómo llamarlo. Pero estamos viendo cómo hacemos para mostrar por lo menos las resoluciones en alguna clase virtual o en alguna clase presencial, quizás entre medio de los dos llamados, porque ya el primer llamado es la semana que viene, el martes que viene. Sí. Así que estamos viendo esa posibilidad, de que ustedes por lo menos sí puedan saber cuáles eran las respuestas a las preguntas que tuvieron. Claro, eso era. No era tanto particular, sino era, digamos, como que suban las resoluciones en general o como las clases que tuvimos en el primer parcial. Exacto, exacto. Hay una devolución del primer parcial y del segundo parcial que fueron muy parecidos a los recuperatorios. Está la devolución subida acá en Teams. Así que Sí. ese video véanlo porque ahí está punto por punto la parte teórica, la parte práctica. Salimos de ahí. Hay devolución del primer parcial que le hicimos en el encuentro obligatorio, que era virtual. Pero del segundo parcial la semana pasada dijeron que no iban a hacer devolución porque iba a haber los recuperatorios. Entonces, en el primero sí lo desarrollamos punto por punto y hicieron la devolución de la actividad obligatoria número 2, sí. Tenés razón, David, la de la segunda todavía no lo hicimos, así que vamos a ver si lo hacemos o el próximo lunes o entre medio de los dos finales, porque ya el martes es el final. Pasa que quedó todo muy cerca del final, es increíble. Hola, profe. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bien. Una consulta. Bueno, más que nada lo que más me interesaría saber del tema del parcial es la actividad de los impuestos. Si esa pueden dar una devolución sería genial, porque no lo termino de entender. Yo creo que es en eso en lo que más estoy teniendo problemas. Perfecto, perfecto. Bueno, podemos organizar entonces para el lunes. Yo ya ahora voy a hablar con la cátedra para ver si para el lunes podemos tener, previo al final, una devolución así, por lo menos de la parte práctica, que creo que es la que más problemas generó. Sí, yo creo que es lo que más me cuesta, porque lo que es la teoría la entiendo. Por eso me da tanta bronca no haber llegado
con el puntaje, pero bueno, yo creo que es lo que más me está faltando en la práctica. Por eso, sí, por ahí, si pueden llegar a hacer de última, no sé, las resoluciones de las actividades que están en el cuadernillo, no de los parciales, sino de las que están en los cuadernillos, entonces las hacemos y nosotros podemos comparar si las estamos haciendo bien o mal. Perfecto, perfecto. Sí, sería bárbaro, sí. Porque inclusive en las actividades evaluables me ha ido bien en las dos, entonces por eso es como que no entiendo cómo puede haber tanta diferencia con el parcial. Creo que con la otra profesora justamente yo tuve la duda del ejercicio de impuestos y desarrollamos los ejercicios de la guía para esa parte, para determinar el costo, la incidencia sobre el productor y la incidencia sobre el consumidor. Y creo que en el parcial la respuesta era 10 pesos que incidían sobre el consumidor y 5 sobre el productor porque la demanda era más inelástica. Exacto, exacto. Bueno, y en el precio nuevo había que restar el impuesto, que era 15, y era lo que recibía el productor, y al nuevo precio del consumidor había que sumarle el impuesto. No me acuerdo cuánto era. David, una pregunta, profe, ¿puedo hacer? Sí. A David, le quería preguntar si se acuerda la fecha de la clase esa para poder verla de nuevo. Fue la última clase de la semana pasada, que justo a la profe, creo que era... claro, no la pude ver. Yo le tengo nota de cualquier cosa a Ale, creo que Ale habló. Que hoy y se le cortó y después creo que entró Nico a avisarnos que la profesora no se pudo volver a conectar, pero desarrollamos todo el ejercicio de ese porque era la duda que teníamos creo que todos desde ese punto. Bueno, gracias. La profe Natalie era... Natalie, sí. Pamela Natalie. Y bueno, igual de todas maneras podemos charlar un poquito sobre eso. Yo acá al ejercicio lo tengo, al ejercicio de la aplicación del impuesto. ¿Qué pasa con esto de la aplicación del impuesto? El ejercicio que se tomó en el examen fue en un ámbito de mercado competitivo, se aplicó un impuesto que impactó en la oferta del mercado, ¿está? Entonces nosotros ahí en ese ejercicio lo que hicimos fue darles el gráfico con la oferta, con la demanda y la oferta, y un punto de equilibrio. Y también les marcamos en el gráfico directamente para facilitarles un poco el ejercicio, les marcamos cómo se trasladó la oferta hacia arriba, generando un nuevo precio de equilibrio y una nueva cantidad de equilibrio. Entonces, ¿qué genera el impuesto en este mercado? Genera una distorsión que viene de alguna manera a solucionar alguna ineficiencia que se podría generar en el mercado, ¿está? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó con esta aplicación del impuesto? Bueno, genera una distorsión, un precio distinto y una cantidad de equilibrio distinta. Ese fue el ejercicio 1. Lo que le pedimos en el ejercicio 1 fue que nos marquen cuál era el precio de equilibrio y cuál era la cantidad de equilibrio. Después en el ejercicio 2 le preguntamos, bueno, ¿cuál es, ahora, viendo el gráfico, cuál es el impuesto, cuál es, dice, la cantidad luego del impuesto? ¿Cuál es la cantidad producida por el mercado luego del impuesto? Y ahí no había que hacer ni más ni menos que ver cuál era el nuevo equilibrio y cuál era la cantidad que tenía el nuevo equilibrio, con esa nueva oferta que está de alguna manera contraída. Y después, ahora sí, pregunta, dice, bueno, ¿qué pasa con ese impuesto? ¿A quién? ¿Cómo genera, o sea, el que compra paga un precio y el vendedor recibe otro precio? Bueno, un poco esa es la idea del ejercicio, entender por qué el impuesto hace que el vendedor reciba un precio menor al que paga. Exacto, y que el comprador pague un precio mayor al que debería haber pagado en un mercado competitivo sin regulación del Estado. Entonces, en ese ejercicio 3 lo que les preguntábamos es, che, bueno, ¿cuánto paga el comprador? Y ahí también íbamos al gráfico y veíamos, el comprador está pagando 50 pesos. Y vamos al gráfico también, vemos cuánto paga el vendedor, cuánto recibe el vendedor. Y a eso lo vemos en la curva de oferta original, ¿está? Entonces,
el número era 35. Entonces la diferencia, o sea, entre el precio que pagan los compradores y el precio que reciben los vendedores es la valía del impuesto, que en este caso era de 15 pesos. ¿Está? Ahora, una vez que determinamos cuál era la cantidad del impuesto que se pagó, tenemos que ver a quién le incidió más, si al consumidor o al productor. ¿Está? Y en eso, en este ejercicio, lo podemos ver claramente en el gráfico. ¿Por qué? Porque desde el punto de equilibrio original, medimos hacia abajo cuánto le impactó al productor y medimos hacia arriba cuánto le impactó al consumidor basándonos en el nuevo equilibrio. Entonces, en el nuevo equilibrio, desde el nuevo equilibrio hasta el equilibrio anterior hay 10 pesos de diferencia. Y desde el nuevo equilibrio hasta el precio que reciben los productores hay 5 pesos de diferencia. Entonces, el que mayor incidencia tiene con esta aplicación de impuestos es el consumidor, que tuvo 10 pesos de incidencia del impuesto contra 5 que tuvo el productor. ¿Está? Quizás es medio difícil de entender sin ver el gráfico, pero un poco hacia eso va el ejercicio, ¿no? Al contrario, a mí me resulta más fácil entenderlo así que ver el gráfico, me mareo con el gráfico. Bueno, porque pero ahora lo voy a hacer, se reentiende porque sería, o sea, yo no llegué a ver todo eso todavía, pero sería de equilibrio, no llegué a ver ese ejercicio, pero tenemos la oferta y la demanda y un precio de equilibrio. ¿Qué pasa? Exacto. Con un impuesto incide sobre la oferta, al incidir sobre la oferta se traslada. Entonces, hay un nuevo precio de equilibrio entre demanda y oferta. Eso está dado por el impuesto. ¿Sobre quién incide? ¿Quién paga con el impuesto? Es la demanda, digamos, el consumidor. El que vende va a seguir cobrando sin el impuesto. Y ver la diferencia se ve en los precios, o sea, marcando la cantidad de esa diferencia de 15 o de 5. Sí, quizás haga el gráfico y lo pueda ver lo que estoy viendo, digamos, en el aire. Digamos. Pero lo entiendo, profe, también tiene que ver con la pérdida del exceso del consumidor y la pérdida del exceso del productor. O sea, cuánto pierde cada uno, y ahí donde hay la incidencia que tiene cada uno. Cuando uno mide el nuevo excedente del productor y el nuevo excedente del consumidor, ¿o no? Exacto, David. La diferencia me da la incidencia. Exacto. Y también mencionaste algo recién, vos, David, lo mencionaste, que tiene que ver, o sea, después hace una preguntita más, luego de preguntar cuál es la incidencia en el productor y cuál es la incidencia en el demandante y en quién incide más. El ejercicio te pregunta, ¿y de qué depende la incidencia que tiene o no tiene? Y en realidad de lo que depende es de la elasticidad, tanto de la demanda como de la oferta. Si vos tenés una demanda más elástica o menos elástica, cómo incide el impuesto en la demanda, y si vos tenés una oferta más elástica o menos elástica, cómo incide el precio sobre los productores. ¿Está? Así que un poco por ahí va el ejercicio. En realidad creo que fue el ejercicio más fácil del examen. Lo que pasa es que como ese tema siempre está al último de la materia, es el tema que menos llegan a ver. Así que traten de que para el final, véanlo, intenten leerlo. Si el módulo no les quede claro, intenten leerlo desde el libro, que está con mucho más lujo de detalles y demás. Pero el ejercicio fue bastante simple, bastante básico. Yo le hice mal por ese. Yo le puse 10 que tenía de impuesto. ¿10? Bueno, sí. No está del todo mal tampoco, o sea, eran 15, pero bueno, el gráfico estaba muy cerca ahí. Yo quizás, sí puse que era por lo de la elasticidad, que dependía de la elasticidad, porque bueno, eso lo sabía, pero no sabía bien cómo llegar a sacar cuánto era el impuesto. Entonces, bueno, más o menos lo calculé por lo que veía en el gráfico. Bueno, perfecto. Para la próxima, ten en cuenta que la cantidad del impuesto es esa diferencia que hay entre la oferta nueva y la oferta vieja. O sea, esa diferencia, ahí está el impuesto. Y la verdad que
hasta en el gráfico se veía muy chiquita la diferencia entre 30 y 35. Claro, es que parecía que era 10, por eso ahora que dicen 15, bueno, yo no me di cuenta de que era 15. Puse 10 porque lo veía como Claro, porque 10. tenía que ver con la línea de la pérdida del exceso del productor. Bueno, perfecto. Yo, en el caso de los exámenes que me tocó corregir a mí, al punto lo di a medias. Si ponían 10, lo di a medias, y si ponían 15, lo daba completo. Pero es un puntito de todo el ejercicio. O sea, nosotros, para que ustedes sepan, nosotros al parcial lo corregimos de manera integral. Intentamos saber o entender que ustedes saben la materia. ¿Está? Si hay un puntito más, un puntito menos, y tenemos que redondear para arriba y para abajo, porque vemos que ustedes, que en líneas generales el parcial está, nosotros intentamos hacerlo de esa forma. ¿Está? Si vos hiciste todo el ejercicio bien y te faltó ese puntito porque había una diferencia, pero me explicas todo lo que entendiste y demás, que tiene que ver con la elasticidad y que esto y lo otro, y seguramente el puntito te lo dé. ¿Está? Pero bueno, hay respuestas que o están bien o están mal, ¿no? Profe, yo tuve la última pregunta que me surge la duda. Bueno, en el caso del ejercicio ese, afectaba más a la oferta porque era más elástica. Pero en el caso que, por ejemplo, yo tengo un impuesto de 10 y afecta 5 a la mitad cada uno, no sé, 5 para el productor y 5 para el comprador, ¿cómo sería la elasticidad ahí? Porque se reparte igual la carga. Sí, en realidad nosotros no te pedimos que vos midas la elasticidad en ese punto. O sea, nosotros lo que te decimos un poco es, che, ¿de qué depende? Depende de la elasticidad de la curva. Si es mucho más inelástica, entonces la variación en la cantidad va a ser mucho menor que la variación en el precio. Si la demanda es más elástica, bueno, la variación en la cantidad va a ser mucho mayor que la variación en el precio. ¿Está? Entonces, un poco necesitamos que vos entiendas eso, pero no te vamos a pedir que me midas la elasticidad en ese punto para ver cuánto. Claro, no, pero por ejemplo, cuando afecta a los dos por igual, ¿cómo sería? Porque si afecta más al productor, significa que la demanda es más elástica. Y si afecta más al consumidor, significa que la demanda es más inelástica. Pero si se reparten las cargas iguales. No sé en ese caso si quizás sea una demanda infinitamente elástica, pero no sé, no se ha presentado el caso, no sé cómo sería la demanda en ese caso. Quizás tengan la misma elasticidad, tanto la demanda como la oferta. Eso me parece más lógico, que la demanda y la oferta tengan el mismo nivel de elasticidad, entonces que tengan la misma inclinación, digamos. En ese punto, el impuesto que vos apliques generaría una incidencia igual bueno, en ambos actores del mercado, ¿no? Ah, bien. Gracias, profe. Perfecto, David. Así que bueno, a ver, Fabiana se acaba de sumar. ¿Tienes alguna duda? Sí, hace rato. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, profe? Bien. No, yo también tenía dudas en el ejercicio del impuesto porque justamente no llegué a verlo bien como me hubiese gustado. Pero sí, no es tan difícil, digamos, de entender. Como lo explicó también usted, es más entendible. Bueno, buenísimo. Igual la clase queda grabada, la puedes volver a ver. Y sí, pasa eso, es el último tema de la materia. Entonces llegas cansado con otras materias bueno, lo ves, generalmente lo ves medio a los ponchazos y no está bueno, pero no es tan complejo. Es más, Sí, lo tomamos de una manera bastante sencilla. sí, Pero, la parte del excedente del productor y del consumidor, esa parte la entendí bien, pero después como que me nublé en la parte del impuesto, no me acordaba bien cómo era, entonces más o menos la piloteé. Pero no sé si estaba todo bien como me hubiese gustado, no importa. Para el final lo voy a estudiar bien. Bien, buenísimo. Pero, ¿pudiste probar, Fabiana? Sí, aprobé. Perfecto. Pero no llego al 30, así que capaz que me presente el 14. Ningún problema. Mejor así tenés más tiempo para leer, para prestar
Es presencial, ¿no? Sí o sí. Esencial. Bueno, Para gracias. los regulares es oral y para los libres, primero una parte escrita y después oral. Puedo hacer una consulta. Sí. Es la primera vez que vamos a rendir forma presencial un final. Yo quería saber en qué parte de la facultad se va a tomar, si va a ser en el mismo lugar de los parciales. Yo me fijo, porque vi que el horario es a las 10 de la mañana, pero no sé si está definido el lugar. No está definido el aula. Seguramente el lunes le vamos a estar diciendo a dónde. ¿Ok? Ah, perfecto. Vamos a publicar Porque leí que decía, creo que mesa 90, pero no sabía si eso ya estaba definido en un lugar específico o no. mesa 90, decía. No, pero el tema de la mesa es simplemente, tiene que ver con algo administrativo, pero no tiene que ver con el aula. Ah, perfecto, gracias. Dale, el lunes en noticias vamos a estar publicando, si podemos antes. Bueno, con respecto, con el tema de la restricción presupuestaria, Lili, ¿pudiste entender, pudiste leerlo el tema o...? Sí, leí, miré las clases, veía el tema de, bueno, entiendo que es la restricción todo, y cuando ya habla de que, bueno, hace tangente con la curva, bueno, entiendo que debe ser cuando toca a la curva en un puntito, la restricción, o sea, qué es lo que está midiendo la restricción presupuestaria, es el límite que tiene de ingreso para poder utilizar. Así que eso sí, nada más que se cortaba el video y yo digo, a lo mejor hay algo más que me falta de lo que están explicando, pero voy a ver bien la teoría. Perfecto. Sí. Y los ejercicios más que nada, que es lo que a mí me... Bueno. Después la parte de teoría ordinal, cardinal, también todo eso lo vi. Y todas las últimas clases y todo, que no lo llegué a ver, estuve en las clases cuando las dieron y en la segunda parte ya cuando empezó con los mercados, monopolio, oligopolio. Bien, perfecto. Sí, el tema de la tangencia, por ejemplo, también es otro término que en realidad viene de la matemática. Claro. La derivada, la tangencia, lo marginal. Tangencia se llama tangencia, pero es ni más ni menos que el punto en donde un punto de una curva se toca con otro punto de otra curva. ¿Está? Entonces, Claro. y es un poco, y ahí aplicamos el concepto también de la derivada, donde ese punto donde se cortan las dos curvas se representa matemáticamente a través de una derivada. Entonces, bueno, tiene que ver más con algo matemático que con algo por ahí económico, pero vos lo que tenés que entender justamente es eso, que en el punto donde la restricción presupuestaria corta al mayor nivel de utilidad posible del consumidor, es el punto en donde el consumidor va a obtener la mayor utilidad por la plata que tiene para gastar. ¿Está? Entonces, la mejor combinación de bienes en la que puede gastar con la plata o con el presupuesto que tiene, ¿no? Eso es lo que representa un poco la restricción presupuestaria y la curva de utilidad, que en ese caso estamos hablando de la teoría ordinal del consumidor, que es ordinal, ¿por qué? Porque ordena con curvas de indiferencia diferentes niveles de utilidad que puede tener el consumidor. ¿Tá? Mientras la curva de indiferencia esté más alejada del origen, más utilidad va a tener el consumidor. Mientras esté más cerca del origen, menos utilidad va a tener el consumidor. ¿Tá? Por eso siempre vamos a elegir la curva de utilidad que corte en ese puntito a la restricción presupuestaria y no la curva que corte a la restricción presupuestaria en dos puntos, porque en ese caso estaríamos utilizando ineficientemente el presupuesto que tenemos. Podríamos, con ese mismo presupuesto, estar mucho mejor. ¿Está? Profe, lo último que le pregunto, que fue lo que más creo que
que más rápido pasaron por encima fue, por ejemplo, lo de la teoría de juego, lo de la teoría de Nash. Ahí hay un punto de equilibrio que está alejado del óptimo. El tema de Nash todavía es un tema que se ve en esta materia muy por encima, pero es un tema en el cual se ahonda mucho más ya en una micro 2 que es más para economistas. Pero lo que intenta de alguna manera mostrarte el equilibrio de Nash y lo que nosotros necesitamos que ustedes sepan a este nivel de la micro 1 es que dentro del modelo de Cournot, que es un modelo, vamos un poquito más atrás, oligopólico, en donde hay pocas empresas ofreciendo un producto, que cada decisión que tome una empresa va a influir en las decisiones que tomen las otras. Si una empresa sube el precio, la otra empresa, si una empresa baja el precio, la otra empresa va a querer bajar el precio para poder competir. Entonces, todas esas decisiones que toma una empresa y que afectan en las decisiones que toman las otras, es un poquito las características de un mercado oligopólico. Y el modelo de Cournot viene a explicar una de las formas en las que esas empresas pueden actuar, es decir, en ese mercado oligopólico. Es decir, bueno, el modelo de Cournot lo que dice es que cuando una empresa toma una decisión de vender un producto a cierto precio y cierta cantidad de ese producto, la va a tomar independientemente de lo que hagan las otras. ¿Está? Entonces va a agarrar y va a decir, yo le voy a cobrar 80 por un chocolate, y mañana se levanta y dice, yo le voy a cobrar 40. Y esa decisión la toma sin ver al resto. ¿Está? Esa es una de las formas del modelo de Cournot. El equilibrio de Nash lo que viene a decir es, no, yo voy a tomar mi decisión basándome en la decisión que tomaron mis competidores. ¿Está? Entonces voy a tomar no solamente una decisión, sino la mejor decisión posible, luego de haber visto cuál fue la decisión de mis competidores. Y hasta un poquito más, dice, voy a tomar la mejor decisión posible basado en lo que yo creo que es lo que va a ser la mejor decisión de mis competidores. Entonces hace todo un análisis, es decir, bueno, si yo sé que a mi competidor le conviene esto, yo voy a tomar una decisión basándome en lo que le conviene a mi competidor hacer porque sé qué es lo que va a hacer. ¿Está? Un poquito por ahí viene el equilibrio de Nash y eso es lo que ustedes tienen que entender. Claro, porque en el parcial nos preguntó, por ejemplo, en el de Cournot, ¿qué es lo que se hace? ¿Se hace un acuerdo formal entre ambos competidores? ¿Se hace un acuerdo informal? Decían en el apunte que no puede existir un acuerdo formal porque es ilegal. Entonces yo no sabía cuál contestar, si existe un acuerdo informal de que ambos van a cobrar ese determinado precio. Me pasa lo mismo, Anessa. Te corrijo algo, tenés razón, pero te corrijo algo, David. Son capciosas. Sí, súper. Tenés razón, pero te corrijo algo, David. Ahí mezclaste dos consignas. Una fue la del cártel, en donde de alguna manera estamos pidiendo la definición de un cártel. Que sí, que es lo que decís vos, que es un acuerdo informal, que es ilegal y que no se puede hacer en el mercado. Entonces el Estado tiene que estar ahí limitando la formación de cárteles. ¿Está? Ese fue un punto. Y después, en el punto siguiente, preguntamos sobre el modelo de Cournot. Y te preguntamos, decía, cuando dos empresas oligopólicas compiten a la Cournot, y te poníamos ahí un par de opciones. ¿Está? Entonces, ahí, en ese ejercicio del cártel, te digo, la respuesta era, como decís vos, se proponen sellar un acuerdo informal que de cumplirse les permite distribuirse los mismos beneficios a los que arribaría un monopolio. Esa fue la pregunta del cártel. Y la pregunta de las empresas oligopólicas que compiten en la Cournot la respuesta correcta era que alcanzan un equilibrio estable que no maximiza los beneficios de la industria, dado que podrían obtener un mayor beneficio cobrando un precio mayor y ofreciendo una cantidad menor. ¿Está? Entonces las puse bien de las dos, porque es verdad, ambas bajan el precio y podrían obtener mayor beneficio vendiendo menos. Exacto, podrían ser más eficientes, tanto para ellos como para los demandantes. Los demandantes en un mercado oligopólico terminan pagando un precio que no es el que deberían pagar en un mercado competitivo. Pagan más alto porque son pocos los que ofrecen, entonces ellos manejan todo. ¿Está? Y las cantidades que ofrecen tampoco son las que deberían ofrecer, ofrecen menos porque tienen poder de mercado. ¿Está?
ahí el consumidor tiene que aceptar las reglas que impone el productor, el oferente. En cambio, en un mercado de competencia perfecta, vos tenés muchos oferentes, muchos demandantes, nadie puede influir sobre nada. Entonces, lo único que queda es que cada empresa que va a vender un poquito de cereal, la tiene que vender al precio que dicta el mercado y no pueda influir en nada. ¿Está? Si quiere venderlo más caro, no se lo va a vender nadie. Si lo quiere vender más barato, está perdiendo plata, porque lo podría vender más caro. Entonces, Yo contesté que podía vender a un precio menor, pero vender mayor cantidad. Porque también al venderlo a un precio menor, la demanda va a ser mayor. Lo pensé así. está bien, está bien. Pero bueno, es un poquito cómo funciona en la realidad. O sea, no está mal tu razonamiento, pero bueno, hay un razonamiento mejor o superador que es el que está en el libro, ¿no? Entonces era el que hay que un precio mayor y menor cantidad de venta. Exacto, el ejercicio decía un precio mayor y una cantidad menor. Ah, listo. Ese tema de la realidad es que lo que tienen esas empresas es poder mal, pero lo viven haciendo, se ve que se hacen. Yo te escucho, a veces te escucho y a veces no. No sé si se te mutea o no Sí, sé se si corta. baja. Puede ser, puede ser. ¿Qué decías? ¿No se Bueno, escucha? no. Ah, Ahora sí. no, Ahora no. es algo que es algo informal, ¿se escucha? Ahora sí. No, ahora no. Pero que en realidad Le anda mal el internet. Yo creo que lo estás como muteando justo Se y. tildó. bueno. Ahora déjalo así, no toques más. Toca. Ahí Ahora me sí. tildé. No toques más. Al micrófono no lo toques más. Lo volviste a tocar. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Yo en 5 Yo, minutos, pero no sobre el parcial, o sea, sobre el final, en realidad. digamos la última y me tengo que ir lunes a votar, así que decime, Juli. Sí, yo quería saber sobre el tema del horario, porque es a las 10 de la mañana, bueno, yo tengo que rendir libre, y quería saber cómo va a ser el tema, si rendimos escrito primero, o sea, todos a las 10 de la mañana, y después si aprobamos nos llama para rendir el oral, o cómo es, por el tema del trabajo más que nada. Perfecto, sí. Si vos vas a rendir libre, nos vamos a juntar todas las 10 de la mañana. Vas a ir, vas a rendir el escrito, te puede llegar capaz una hora el escrito. En el escrito va a haber teórico y va a haber práctico. ¿Está? Y después si aprobás, ahí mismo nosotros vamos a corregir el examen y si aprobás, vas a pasar a la instancia del oral. Ahí vamos a charlar un poquito, te vamos a hacer algunas preguntitas, vamos a ver si los contenidos de la materia están más o menos aprendidos y ya te vas con la nota. Si no pasas el práctico, si no pasas el escrito, directamente a la oral tampoco ya no pasas, así que ahí te podrías retirar un poquito antes. Pero yo, si tuviera que recomendar algo, es que te pidas la mañana, directamente en el trabajo. Total, nosotros te vamos a dar el certificado y debería ser prueba suficiente. Listo, y quería saber más o menos, ¿va a ser parecido a lo que fue el recuperatorio de los dos parciales? Va a ser muy parecido al recuperatorio doble. Porque era bastante largo, por eso. Bueno, seguramente sea más corto, pero parecido en términos de lo que se toma, de la forma de tomar, los prácticos. Por ahí en vez de 4 prácticos, 2 de cada unidad, capaz tomamos 2. Todavía no lo tenemos definido, Claro. pero muy del estilo. La alfa, un multiple choice y unos ejercicios prácticos. Bueno, genial. No, sí, lo más probable es que me pida el día entonces en el trabajo, pero capaz que vaya el 14.
no creo que llegue para el 30. Bueno, vos manejalo, como te sientas cómodo. Ya venís con todo bastante, vos venís siguiendo la materia bastante de cerca, si bien no llegaste a la regularidad, has estado siempre muy pendiente de la materia, no creo que te falte tanto, pero sí entiendo que por ahí, bueno, sé mucho y ya estás cansada de todo, así que no estaría mal que vayas al 14, pero eso a decisión de cada uno. Nico. Bueno, gracias, profe. Vale. Gracias, profe. Yo le hago la última pregunta. Yo estoy en la licenciatura de Economía. ¿A mí me frena no sacar el final ahora para alguna materia del año que viene? Desconozco, vos estás regular, David. Sí, yo estoy regular. No, olvídate, dale tranquilo. De todas maneras, ha cambiado el programa desde cuando yo estudiaba, así que no sé bien cómo son las correlativas, pero no te traba con nada. Estando regular no te traba con nada. Y bueno, qué bueno que te guste la economía, que vayas por ese camino. Lo que necesites, me mandas un mail o lo que sea. ¿Ok? Sí. Gracias, profe. Bueno, chicos, los dejo y el lunes va a haber otra clase de consulta. Estén atentos a las noticias y ya el martes suerte a los que vayan a rendir. ¿Ok? Gracias, Bueno, profe, nos una vemos. Gracias, consulta, el profe. tema de los horarios de las clases de consulta, ¿pueden ser más o menos en este horario? Clase de consulta va a ser igual que como veníamos. Lunes a las 2:30, 3:30, no sé. Claro, Y jueves a las 4. listo. Bueno, seguramente la de los jueves capaz que llego, como hoy, pero bueno, para más que nada para llegar bien. Quiero sacarme la materia de encima. Bueno, sí, hagan lo posible, es un esfuerzo más. Y los horarios todos están en Nevelia, acuérdense que ahí están todas las noticias. Listo. Bueno, gracias, profe. Bueno, Adiós. vamos. Chao. Chao, chao. Profe, hasta luego.